Un saludo mis panas, nos contacta el fabricante MAPS para realizar las pruebas de desempeño de sus pastillas cerámicas en la Maxi Tray más pesada del mercado. En este caso estamos hablando de una Yamaha Super Tenere 1200. Vamos a ver cómo se desempeña, vamos a darle como a rata para ver qué tal son en todos los terrenos, en destapado, en trocha, en asfalto, a darle con todo, ya veremos. Hoy nos tocó el reentrenamiento de la academia. Vamos a someterlo al circuito de 3 esquinas. Vamos a dar una ronda, sobre todo para probar si las pastillas que tiene esa moto son buenas, que son las MAP. Ya ven. Un saludo para todos nuestros amigos moteros, de parte de nosotros como Academia Internacional. Nos tocó dar nuestro testimonio en base a unas pruebas que realizamos con las pastillas MAP. Y bueno, la referencia es la siguiente, presten mucha atención. Hicimos la mayoría de todas las pruebas con esta moto Super Tenere Yamaha, que tiene un peso de unos 260 kilos, sin colocar conductor, sin colocar maleta, sin colocar absolutamente nada. Hicimos unas pruebas en espacios controlados de on-road, que son los espacios que normalmente llegamos a utilizar para todos los entrenamientos dados por nosotros como academia. También nos fuimos a entrenamientos de off-road y ahí también llegamos a colocar a prueba las pastillas MAP y su rendimiento. No solamente eso, sino que quisimos ir más allá en todas estas pruebas y fuimos un poquito a calle en situaciones mucho más reales, en situaciones de media y alta velocidad. Las siguientes pruebas fueron estas. En el tema de on-road, que son los espacios controlados, sometimos las pastillas a pruebas de circuitos controlados, circuitos de una línea, circuitos con simulaciones de vehículos, circuitos con simulaciones de muchos aspectos. En ningún momento nos mostró alguna falla en su rendimiento por desgaste de calentamiento ni nada por el estilo. Eso nos asombró muchísimo, porque nos ofrece en todo este tema de que cada una de las técnicas que llegamos a colocar, a dar con nuestros participantes, sencillamente tiene que ir dándose también en función de obtener una buena frenada. Y esto para nosotros nos sirve de especial agrado decir que, bueno, una buena pastilla, un buen frenado acompañado de una buena técnica puede garantizar el salvar muchísimas vidas. No solamente en el tema de asfalto hicimos estas pruebas, lo hicimos piloto acompañado con pato y maleta, y su rendimiento fue muy óptimo, fue bueno. En ningún momento llegamos al punto de calentamiento, que era lo que queríamos saber de las pastillas. No nos quedamos quietos, nos fuimos al tema de off-road. Ahí en nuestros módulos distintos que tenemos de entrenamiento, también decidimos probarlas en qué ambiente. Bueno, también acompañado con pato, con maleta. No solamente eso, sino haciendo pruebas de mojar el disco con fango, con tierra, con cualquier cantidad de situaciones para ver si hay un punto de desgaste, de calentamiento, de chillido sobre todas las cosas, que a veces suena a que sea un poco molestoso cuando hemos tenido algunas situaciones que los discos empiezan a sonar, y eso no es algo que nos guste a nosotros en el tema de nuestras motos. Eso nunca llegó a pasar con las pastillas MAP, ya sea en los espacios controlados que llegamos a utilizar de ON o también en los espacios de off-road. Otra de las pruebas que buscamos de realizar fue que, bueno, dijimos, las pastillas fueron muy buenas en el ON, en los circuitos que colocamos, le colocamos peso en diferentes situaciones, también lo hicimos en el off. Bueno, vamos a irnos a situaciones mucho más concretas y reales, y eso fue ir a media y alta velocidad. Probamos en autopista igual, solo, con pato, con maleta, acompañado, con lo que sea, tratando de buscar ese punto de quiebre de las pastillas MAP, y en ningún momento llegamos a conseguirlo. Incluso llegó a llover, porque es algo muy cierto, hay que probar esto también lloviendo, y eso
lo hicimos, tuvimos que mojarnos, tuvimos que mojarnos mucho, pero ¿por qué? Porque es que queríamos comprobar si con el tema de la lluvia, los discos mojados, el tema de la temperatura llegaba a quizás afectar el rendimiento de lo que nosotros le estábamos exigiendo. Eso en ningún momento llegó a suceder. Incluso lo que tanto estábamos esperando, que era, bueno, vamos a ver si las pastillas llegan a tener ese chillido característico después de la lluvia, cuando ya empezamos a darle uso, que empiezan a secarse, eso tampoco llegó a aparecer y eso me pareció bastante interesante. Bueno, nos fuimos de lluvia a una situación que es bien compleja para muchos pilotos, porque nos fuimos a un espacio donde todo y cada uno quizás que llegue a ver este video lo llegue a conocer acá en Colombia, que es el trayecto de la línea y el trayecto de letras. ¿Por qué nos fuimos allá? Bueno, porque hay muchos mitos, hay muchas historias tras todo ese tema de ruta. ¿Qué hicimos ahí? Esperamos el momento indicado y eso fue en horas de la noche, más o menos como a las 8 de la noche. Desde el principio de la línea nos fuimos en descenso. Ahí cabe destacar que fuimos igual, piloto, acompañado de un pato y con muchas maletas. Se hizo la prueba, partiendo de la base de esta moto, que fueron 260 kilos. Ahí nos fuimos entonces a sumar piloto, pato, maletas laterales, todo lo que pudimos incluso colocar. Fueron alrededor de 470 kilos de peso y eso es muchísimo, porque puede llegar a afectar el comportamiento dinámico de la motocicleta. Quiere decir, alarga la frenada, la estabilidad, el control, genera mucha fluctuación adelante y bueno, sin embargo, con una buena preparación, nosotros decididos a llegar al punto de quiebre de las pastillas. Quisimos entonces dar inicio al descenso con todo este peso de la moto. Dijimos, vamos a ir al punto de quiebre de la pastilla porque ya las pruebas anteriores la había pasado todas. ¿Cuánto en un recorrido que empezamos a darle constante y forzando los frenos a tal punto que en ningún momento se llegaron a separar? Siempre estuvieron allí duros y haciendo mucha más constancia, porque nuestro objetivo y nuestro trabajo era calentar las pastillas hasta que perdieran y nosotros pudiésemos decirle este testimonio el día de hoy. Eso tardó exactamente unos 6 minutos. ¿6 minutos en qué? En decirles a ustedes que desde el principio del descenso, con todo este proceso de peso en la moto, haciendo mucha presión en los frenos, pues llegamos al punto de calentamiento y eso se tardó 6 minutos con 30 aproximadamente. Normalmente suele pasar a los que no hemos quedado sin freno, que hemos estado tratando de bombear por inercia, por instinto, varias veces para ver si encontramos nuevamente el freno y eso no sucede, eso nunca ha sucedido. Pues bueno, sorpresa de todo esto es que cuando perdimos el freno en la línea después de los 6 minutos con 30, sí, yo efectúo el bombeo del freno para ver si ella aparece. Y para sorpresa nuestra y de mi copiloto, resulta que el freno, al segundo bombeo, ella volvió a aparecer sin ningún tipo de problema. Y eso para mí basta en conclusión de decirle que esto va a ayudar a salvar muchísimas vidas a lo largo de todo el recorrido que puedan hacer con una moto, con un nivel de exigencia a tal punto que sí, es verdad, llegamos al calentamiento, se perdió, pero luego al segundo, al tercer bombeo, el freno está allí. Cuando medimos el punto de recuperación total, porque es muy cierto, a veces perdemos el freno y tenemos que parar, y bueno, eso se tarda 5 hasta 10 minutos, si acaso tenemos que tomar incluso hasta un tinto, agua, hidratarnos, lo que sea, para esperar de que vuelva a aparecer el freno trasero, el freno X. Sorpresa, 2 minutos con 30. Fue el efecto de enfriamiento de las pastillas y vuelven a aparecer como si nada. A un nivel de exigencia tal punto que ya para nosotros efectivamente no es necesario realizar otro tipo de pruebas, sino dar este testimonio de fe, de opiniones propias con respecto a las pruebas que realizamos. Y es que efectivamente las pastillas MAS son unas muy buenas pastillas, unos buenos dispositivos de seguridad que van a garantizar un desplazamiento muy seguro y que van a ayudar a muchísimos moteros a salvar
muchísimas vidas, porque van a evitar muchos sustos, incidentes o posiblemente accidentes. Algo bien importante que hay que detallar aquí es que por cada 2.600 kilómetros de recorrido que realizamos en esta máquina, con todo lo anterior ya previamente explicado, resulta que nos ofrece un desgaste de 1 milímetro por cada 2.600 kilómetros de recorrido. Duración total desde el principio que las colocamos, dándole duro, dándole nivel monstruo en cada una de las pruebas. Bueno, llegamos al punto del desgaste a unos 11.000, casi 12.000 kilómetros de recorrido nos ofrece las pastillas más. Solo esto en las pastillas traseras, que fue la que forzamos a usar, ¿ok? Y las delanteras todavía siguen allí, están colocadas, no sabemos cuándo se van a acabar, seguimos dándole como unos monstruos asesinos con la moto, pero bueno, queríamos dar este testimonio para todos ustedes. En función y en conclusión, son muy buenos. Van a salvar muchas vidas, dispositivos de seguridad, pastillas MAP, Academia Internacional.